Siempre me imaginé Montevideo como algo vivo, como si fuera una persona que camina conmigo todos los días. Hasta voz le puse. Montevideo late y se retuerce al ritmo de hombres y mujeres que la recorren y la habitan. Montevideo sufre, ríe, ama y muere todos los días. La vida deja marcas en la ciudad. Son las cicatrices de las miles de historias que hay para contar. Acompáñenme a caminar juntos por la piel de la ciudad. El sol del amanecer recién empieza a calentar, pero la ciudad ya se mueve en todas las direcciones. Un rayo de luz se cuela por la ventana mientras los salones de clase van tomando calidez. Suena el timbre y corta todas las charlas de los pasillos. De repente, los sonidos y la gente se trasladan. Una sinfonía de apellidos y un coro de presentes dan inicio a un nuevo día. Tras ese ritual, Montevideo me habla bajito. El murmullo se hace sentir lo suficiente para que lo escuche yo y nadie más. Mientras, los últimos de la lista aún esperan por ser nombrados. Me habla del libro que está leyendo y de las miles de imágenes que le genera cada párrafo. Pero en el desenlace, nos llaman la atención con un chistido que corta la charla en seco. El diálogo ahora continúa con señas, como un dígalo con mímica de banco a banco, muy difícil de entender. Matías, que hace muchos años se abrió camino en su propio aprendizaje, saca un libro y empieza con su clase de literatura, materia que año a año vincula a un taller de teatro en el Liceo número 46 de Paso de la Arena. Lleva los libros a la acción, buscando desarrollar un vínculo social, pedagógico y sobre todo el intercambio cultural a través del teatro. Los tragicómicos se reúnen todos los sábados de mañana en el liceo para ensayar e intercambiar roles dirigiendo, escribiendo guiones o actuando. Uno aprende a hacer algo cuando lo ve ya desde la infancia. O sea, ¿cuándo aprendo a ser profesor o cuándo aprendo a ser docente? Bueno, cuando veo el modelo de las maestras que están frente a una clase, dando una clase o escribiendo en un pizarrón. Que después eso se puede trasladar al juego infantil, que uno juega a la maestra, juega a los profesores. Uno ahí aprende, eso es lo didáctico, la didáctica, aprender a hacer algo con la praxis, con la práctica. Viví una infancia casi sin papá, presente pero desde la lejanía. O sea, capaz que a mi padre lo vi 6, 7 veces en mi vida y estaba 1 año o 2 años afuera y no venía, no estaba en cumpleaños, no estaba en las instancias importantes y mi mamá estaba sola. Y mi papá empezó a notar que yo estaba como medio resistente a ir al liceo. Fui 1 semana, 5 días, y el viernes le dije no quiero ir más. Ahí mi papá me dio 3 opciones, que fueron capaz que radicales y que fueron condicionantes. La primera fue estudiás, la segunda fue trabajás y la tercera fue te vas. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía 13. Y yo elegí por el camino de trabajar. Entonces a los 13 años dejo de ir al liceo, el liceo no me va a buscar, o sea, no me insiste, o sea, ¿no? Me levantaba a las 4 de la mañana para ir a envasar pan a una panadería bastante
hostil en cuanto a la higiene, con ratas, cucarachas. Envasaba pan, soplábamos la bolsa y metíamos el pan adentro de la bolsa. Otro Uruguay. Ahí está. Con un repartidor, con Fernando, una persona bárbara, que me dio la oportunidad, y era un buen tipo. Me iba a buscar a las 4 de la mañana por la puerta de casa, ahí en la calle Nimes. Y yo trabajaba de 4 a 9 de la mañana en ese lugar que no era un lugar muy amable, no solamente por la higiene, sino porque es gente adulta. Y en la panadería había una señora que dejaba los diarios La República, los viejos, los que leía, y los dejaba para el fuego. Y yo en los momentos libres leía La República, leía el diario. Y leía Benedetti, leía Galeano. Y empezaba a leer algunas cosas, vinculándome con la música también, a escuchar a Fito, a Charlie, a Spinetta. Hacía como un gran combo cultural sin estar escolarizado. No estaba yendo a la educación formal, pero estaba absorbiendo desde lo informal y desde lo no formal algo. Estaba educándome. Me estaba educando. Me educaba en el mundo del trabajo, me educaba en las artes marciales. Estaba haciendo un trabajo ahí. Mi papá lo último que me dice antes de irse de viaje, me hablaba mucho, era un tipo que era muy de hablarnos, de darnos mensajes. Y lo último que me dice antes de irse de viaje, ese diciembre, fue, me quedé con pena porque no estudiaste. Fue lo último que me dice. Se va de viaje y en febrero se muere en alta mar. 13 de febrero, se muere en alta mar. Y a mí me quedó eso. Yo no estudié. En realidad leía mucho, hacía taekwondo, trabajaba en la farmacia, me estaba capacitando como idóneo en farmacia, pero me quedó eso. Acorde del tono, mirá, el tono político, es el tono de... Acá hay una... Pero practicarlo. Acá hay una idea de liceo, acá esto. Ven, acá tenemos el ejemplo. Ese tono. Es como un grito sin gritar, es como una cosa de... Acá estamos, compatriotas. Tal, es como más efusivo. Vamos a hacer una fiesta, una fiestota. Una fiesta de agua. Una fiesta sin adultos. Antípodas. ¿Por qué pensás que terminás siendo docente? Bien, las vueltas son raras. En la panadería yo leía La República y termino trabajando en La República cubriendo educación. Además, mi área periodística fue educación durante 6 años. Mientras tanto hacía LIPA. Hay alguien que me llevó, que es mi pareja del momento, la mamá de mi nene, que empezó a hacer el IPA y yo un poco subestimaba el IPA, porque yo iba a la Facultad de Humanidades y es como, wow, la Facultad de Humanidades. Y ahí ella me hizo ver que en realidad el IPA era como un lugar interesante para ir. Y yo voy al IPA un poco, no muy convencido, estaba convencido pero no mucho, y con el desgaste ese que tiene el IPA de 11 materias, horario de 1 hora anual, todo un desgaste. Y mientras tanto trabajaba en la República. Yo creo que hay un compromiso mío, conmigo mismo primero, que fue el de dejar de pensar que yo estudiaba por mi padre. Hubo un momento, capaz que fue en segundo liceo, que yo dije, yo no estoy estudiando por mi padre, ya está muerto él, ya murió. Lo quiero, lo amo, pero ya está, lo hago por mí.
y vos tenés que hacer. Es como que te empezás a fastidiar y estaba. Y tenías que aprender una batería de nombres de gente, bien rápido. Y en un momento parás, de lejos, porque se están encontrando. Primer día de liceo es. ¿Tá? Sean más niñas, más aniñadas, como. ¡Hola! ¿Cómo te fue tu primer día? Bien, genial. No sé, me meto como estaba con Fabricio, con Fernanda, con Lucía, con Mariana, con... Hola, amiga. Eso. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te fue en tu primer día? Hablaste recién que estás enseñando teatro también. Sí, En Paso de la Arena. sí. Tragicómicos es el proyecto. ¿Por qué? Los tragicómicos es una de las grandes pasiones de mi vida. Veo que hay un compromiso de los gurises, veo que hay respeto entre ellos, veo que hay emoción. Y empezamos a preparar la Isla Desierta, con los 3 terceros que yo tenía, de 3 maneras diferentes, con 3 versiones diferentes. Y ahí descubro algo. Sin saber nada de teatro. Lo que sabía era lo que había estudiado en el IPA de Shakespeare, pero nada más. Lo teórico, lo literario. Me puse a preparar, a producir y dirigir obras de teatro con los gurises. Bien, estoy a empezar coro. Y acá hacer ridículo, ¿no? Voy a empezar. Voy a preguntar, ¿vos cantás? Sí, yo canto, mirá. Y hace el grito, ¿no? ¿Y te gusta? ¿No? Obvio que canto. Mirá. ¿Te gusta? Sí, cantando. Yo sé que cantar. Mi mamá me dijo que cantar hermoso. Entonces, vos que vas a tener que hacer. Es como que habla tanto que no. Claro, pero vos tenés. No, pero lo vamos como armando. Pero vos en el momento del grito, que vas a tener risa, vas a tener que esperar o hacer la pausa necesaria para que el público haga silencio. Y los están sorprendiendo con algo, ¿tá? que ellos no esperaban tener acá. Entonces, puede haber algún comentario, cosas. Vos siempre esperá al público. ¿Tá? El público es el que manda en cuanto a cómo se desarrolla la obra o cómo sigue la obra. Cuando pasó, no volví a hacer más a fin de año. Sí, claro. Pensamos siempre. Y eso, que si un día nos den el teatro ya. Es como un teatro profesional dentro de lo amateur o dentro de lo under. Producimos obras. Tenemos 5 obras para presentar todos los años. Las escribimos nosotros, las producimos nosotros, las dirigimos nosotros, las actúan ellos, las actúan los gurises. Y ahí está lo de transponer. Aquello que yo hacía de la educación no formal, lo transpongo. También hago educación no formal. Aquello de hacer taekwondo lo transpongo al teatro. Lo que yo aprendí haciendo taekwondo, dando clases, siendo un poco líder y demás, porque uno aprende esas aptitudes en las artes marciales, las paso al teatro. ¿Qué es, más o menos estuvimos charlando hace rato, pero qué debería ser la educación? Creo que la educación, hay una frase muy célebre que es: la escuela sola no puede. La escuela sola no puede. No puede solucionar todos los problemas, no puede solucionar el hambre, no puede solucionar el problema material, el problema social, la violencia, no puede. Y la educación debería ser la prioridad número 1 de este país. Cuando un presidente dijo educación, 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 algunos nos ilusionamos que iba a ser la prioridad 1. Yo no lo veo como la prioridad 1, pero no de ahora, de hace muchos años. No lo veo como la primera prioridad del país. A ver, dame un la voz. Do, re menor, mi menor. Y después, do de vuelta.
¿Somos educados? ¿Qué implica ser educados o sentirnos educados? Bueno, la educación en nuestra sociedad y en todas, ¿no?, es un proceso que nos permite ir transformándonos progresivamente, desde niños a adultos, hasta ser miembros plenos de la sociedad, es decir, nos educamos para la vida social. Y en eso hay varias preguntas para hacer, y una de ellas es, ¿para qué nos educamos?, ¿no? En la historia o a lo largo de la historia tenemos la posibilidad de encontrar una educación para guerreros, ¿sí? No sé, en Esparta, por ejemplo. O una educación para ser un ciudadano, como en las repúblicas. Luego, en las sociedades más complejas tenemos como distintos posibles caminos, una educación para el trabajo, una educación para el arte, pero creo que en todos ellos hay algo que tienen en común, o en nuestras sociedades contemporáneas, en todas estas opciones, podemos encontrar como un suelo básico, que es el de la ciudadanía, ¿sí? Es decir, Pertenecer. Antes que nada, claro, o por sobre todo somos ciudadanos. Y eso es lo que deberíamos cuidar, o es lo que debemos tratar de garantizar. ¿Y qué significa eso? ¿O en qué nos educaría? Bueno, creo que hay algunos valores que son como muy básicos, muy fundamentales, que establecen ese suelo común, ¿no? La libertad, ¿sí? La justicia, educar ciudadanos justos, que puedan ejercer sus libertades, que sean capaces de experimentar la solidaridad por otros, ¿sí? Y entonces que sean capaces también de respetar a los otros ciudadanos, sus creencias. Y todo esto constituiría algo así como los rasgos distintivos del ciudadano de una república. A partir de esto es que podemos pensar después en si se da una educación para el trabajo, para el arte, el emprendedurismo también, que está tan de moda, puede entrar ahí, pero antes que todo eso, lo primero es una educación para la ciudadanía. Ahora, ¿y quiénes diseñan la educación que terminamos recibiendo? ¿Tienen intereses sobre qué tipo de educación vamos a terminar recibiendo? Bueno, ahí tenemos discusiones que se van procesando en la sociedad, ¿no? Entonces, estos cambios que se dan de énfasis tienen que ver con qué es lo que entendemos que debería ser el vivir en sociedad. Y en algunos momentos lo que hemos visto, lo que al menos en Uruguay teníamos, era una educación, podríamos decir, como muy general, muy teórica, muy básica también, por ejemplo en los 60, 70, y luego hemos tenido progresivamente como esas crecientes preguntas acerca de la utilidad de la educación y nuestra inserción en el mundo laboral. Creo que ambas son relevantes, ¿sí? Creo que ambas son relevantes, porque lo que no podemos aceptar es una educación que nos convierta, que nos vuelva muy simple la inserción en el mundo laboral, pero que no nos permite reflexionar sobre lo que nos acontece en ese mundo. Y tampoco creo que podemos tener una educación que nos dé herramientas intelectuales y reflexivas muy sólidas, pero que no nos dé un mínimo básico para poder reproducir nuestra vida material, ¿no? Es decir, a través de la inserción en el mundo laboral. Entonces, creo que la construcción de esos equilibrios es algo que se procesa públicamente, es algo que vamos como discutiendo, charlando, tenemos avances, retrocesos, ajustes, énfasis, y quiero pensar que los resultados son resultados de esa discusión colectiva. Montevideo se me acerca en un recreo y me pregunta qué quiero ser
cuando sea grande? La pregunta me descoloca un poco, por el momento, el lugar, la sorpresa y porque, entre otras cosas, no sé la respuesta. Le cuento, charlamos y llegamos a la conclusión de que todavía tengo tiempo para definirlo. Me da la sensación que ese cuestionamiento difícil solo espera como respuesta una profesión. Y eso me hace ruido. Porque ser es un verbo mucho más complejo de lo que suena. La pregunta igualmente me deja pensando. Y aunque quiero saber la respuesta, no la tengo. Mayra, cuando era adolescente, jamás se imaginó estudiando informática y, sin embargo, el camino de la vida la llevó a la programación, actividad que la apasiona y a la que dedica gran parte de su día a día. ¿Qué es tecnologías de la información y qué es la UTEC? Bueno, tecnología de la información en realidad es muy amplio, abarca toda la rama de lo que es testing, programación, todo lo referente a lo que es el mundo de la informática, digamos. Bien. Y tenés infraestructura, o sea, es una amplia gama. Más la carrera de la UTEC justamente es una carrera que te brinda muchas herramientas y creo que salís capacitado para trabajar en cualquiera de las ramas de las que está basada la carrera en realidad. ¿Y qué es la UTEC? La UTEC es una facultad pública y está al alcance de todo el mundo, ¿no? O sea, y es una facultad muy linda, por cierto. Me levanto, apronto todo lo que es desayuno, todo, agarramos mochilas, salimos para la escuela con mi hija, nos tomamos, 2 bondis para ir a la escuela y de ahí ya me arranco para mi trabajo, trabajo 6 horitas y media y después me voy a buscarla a ella, llego a mi casa, que más o menos demoro 1 hora y media en llegar a mi casa y ahí ya arranco con la tecnología, arranco a estudiar. Y en realidad uno piensa, estoy en mi casa y es todo más sencillo, pero tiene sus cosas, sus ventajas y tiene sus desventajas. Porque pasás muchas horas frente a la computadora de repente, estudiando y haciendo tareas y juntándote por Zoom, por Meet, por lo que sea, con tus compañeros. Pasás muchas horas y de repente la contra que tienes es que pasás menos tiempo con tu familia de pronto, o no tenés tiempo para cocinar, tenés que empezar a administrarte mejor los tiempos. Y esto sería como la desventaja, digamos, de estar 100% conectado, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tus compañeros los conoces personalmente? Sí, ahora sí los conocí personalmente. Pero de todas formas, o sea, interactuamos mucho a través de Meet, nos reunimos prácticamente todos los días y hasta afianzás amistad con gente que la conoces por una pantalla. Que nunca viste, Exacto. personalmente. Exactamente. Yo en realidad dejé el liceo, cuando era una adolescente dejé el 6º de liceo. Estuve un tiempo sin estudiar, hasta los 18 años, que dije, bueno, empiezo el liceo nuevamente. Te paro ahí. Sí. ¿Por qué? ¿Fue una decisión personal? ¿Fue la circunstancia? Circunstancias, tal vez. No sé, en ese momento capaz que, o sea, yo en realidad estaba haciendo derecho en ese momento. No me gustó mucho. Dije, esto no es mío, no es lo mío, lo dejo. Empiezo después, y después, ¿qué hice? Empecé a trabajar. Empecé a trabajar, pasó el tiempo, y bueno, a los 18 dije, retomo el liceo, hice un tiempito economía, no me daban los tiempos entre estudio y trabajo, dejé el estudio nuevamente y me dediqué a trabajar, después fui mamá, y bueno, en 2018 creo que fue, 2018 sí, vi un anuncio de jóvenes a programar en la tele, y después vi también por las redes sociales, que ofrecían tipo cursos para mujeres, orientados a mujeres, y era para la tecnología, para el área de tecnología. Dije, bueno, probemos, a ver si me gusta. Pero pará, porque siempre hacen una pregunta que a mí me parece como muy injusta y te la voy a hacer. Sí. Cuando eras niña, cuando eras la edad de tu hija, por ejemplo, Sí. ¿qué querías ser cuando seas grande? No sabía qué quería hacer cuando sea grande. Nunca supe. Hasta ahora grande que encuentro más o menos lo que... Pero supongo que te lo podría habrán ser mi preguntado futuro. alguna vez. Sí.
Y viste que te da como cierta angustia el no tener Sí, por una supuesto. respuesta para eso. Por supuesto. Y en su momento no lo sabía y bueno, esperé a ser un poco más grande y en el liceo tampoco sabía qué quería hacer. Sabía que me gustaban un poco los números, pero no sabía si era eso, para qué carrera orientarme. Y en sí nunca tuve definido qué era lo que realmente quería. ¿Cuál es la diferencia en iniciar una carrera siendo adulto? La diferencia son las responsabilidades que uno tiene, aparte de estudiar, ¿no? Que de repente yo pienso, si lo hubiese hecho en la etapa que lo tenía que haber hecho, no tendría el cansancio de repente que tengo hoy. Y eso, combinar las responsabilidades que uno tiene como adulto con lo que es una carrera que también tenés mucha responsabilidad, ¿no? Si realmente querés llegar a buen puerto. ¿Dónde le encontraste el gustito? ¿Qué es lo que tiene de divertido, de lindo? Mira, lo divertido es que cada cosa es un desafío. Y lo divertido es que en realidad encontré, por ejemplo, programación, que es algo que me re gusta y es algo que me cuesta, pero sin embargo me gusta muchísimo. Y eso me fue motivando. Y aparte también el hecho de estar desde mi casa. Eso también me motivó muchísimo. ¿Eso fue un diferencial? Sí, para mí eso fue un diferencial. Que estar desde mi casa, para mí eso fue todo un plus. Si no, hoy por hoy capaz no estaría haciendo la carrera. ¿Qué pensás que nos mejora la educación a nosotros? Y para mí, toda la parte humana, la parte de habilidades blandas, que eso de repente no lo trabajas en todos lados, te brinda también el hecho de interactuar con gente, conocer nuevas personas, empaparte de los conocimientos de esa otra persona. Nos brinda las herramientas para que nosotros podamos llegar a lo que queremos llegar. Sigo recorriendo la ciudad mientras observo detenidamente el entorno. Trato de entenderlo, conocer un poco más el lugar donde vivo para vincularme directamente. Charlamos entre vecinos y ponemos muchos temas en común. Escuchándonos, comprendemos un poco mejor nuestras realidades y aprendemos juntos. Montevideo, omnisciente como siempre, nos observa con distancia, como si lo supiera todo. Pero al arrimarse un poco más a la conversación, aprende de algunas cosas que siempre le pasaron desapercibidas. Hace muchos años, un equipo de trabajo que apoyaba organizaciones sociales inició el Programa de Educación Popular, una propuesta de aprendizaje grupal que parte de las prácticas. El curso interdisciplinario de Educación Popular dura 3 años y se lleva adelante en distintos lugares. Primero, en el Centro Cooperativo San Francisco de Asís. El segundo año, en la ONG Vida y Educación. Y el tercero, en el Centro Cultural Capurro. Yo entré acá como estudiante en la escuela en tercero de escuela, año 78. E hice hasta cuarto de liceo, año 85. Un año todo esperanza, bueno, mucha ebullición. Me marca mucho el hecho de que en el año 83 el director del Sanfra, como le decimos nosotros al colegio, reinventa ese año, refunda el curso de animadores y animadoras juveniles en recreación. Empieza con una forma más de curso que antes, que era un grupo de jóvenes que se reunían con igual validez, sin duda, pero bueno, nos invitan con 13 años a la barra estudiantil, muchos y muchas de nosotros nos sumamos, y ahí encuentro una instancia que me interpela, me abre la cabeza, porque nos metemos en el mundo del servicio para con los demás. ¿Desde dónde? Desde lo lúdico, lo recreativo. Y siempre pensando en el afuera, en el adentro y en el afuera. O sea, no solamente para el colegio, sino para el barrio, por ejemplo. Para el barrio, para la escuela pública, para el club, para el centro cultural. Entonces, animar es provocar, generar, en el sentido más concreto es dar aire, ¿no? Fomentar aire, acción.
La animación sociocultural es una metodología de la participación. ¿Tá? Pero en este caso nosotros lo que hacemos es algo mucho más humilde. Es trabajar, pero no menos válido, que es trabajar en recreación, con el juego. Ahora se habla mucho de la lúdica. ¿Tá? ¿Para qué? Para promover procesos, instancias, encuentros, que pueden ser desencuentros en función de lo que cada uno lleva, con gente, ¿tá? En donde, bueno, a partir de eso, de que si yo me encuentro, voy a también encontrar pareceres, opiniones distintas, opiniones similares, ¿tá? Y reivindicar la fiesta, el encuentro, la celebración de estar juntos, que trataremos de que nos vaya lo mejor posible, tanto sea en una sesión de juego, en un encuentro, en un taller de diversa temática, ¿tá? Los sábados en el proyecto que tenemos que se llama Casa Abierta, que es una biblioteca barrial y espacio recreativo, que es para todo el barrio, gratuito, donde vienen familias, hay una instancia de juego dirigido, de juego aplicado y después un espacio de tiempo para cada una de las personas que viene dentro de las posibilidades de hacer cosas que los animadores y las animadoras te invitan o que ellos proponen, los propios chiquilines, la propia familia. Y bueno, y el curso en eso es una de las cosas que te promueve, que trata de provocarte, ¿tá? El hecho del poder ser afectado. ¿Afectado cómo? En eso, en que vos puedas ser un profesional, porque en este caso no necesariamente tienes que pasar por la universidad para ser un profesional, ¿no? Estamos convencidos que tiene que ver con esa profesión que uno elige, si la hace en serio, ¿tá? Si se dedica a eso, se compromete, es un profesional de lo que está haciendo. Y bueno, ser afectado es estar abierto y poder dar la chance de que a uno lo pongan en tela de juicio, ¿tá? ¿Y qué hacer con eso después? Que no es nada... Me imagino. ¿No? Y que cuesta. ¿Por qué elegiste ser maestra? Fue una cuestión casi intuitiva. Yo estaba haciendo derecho porque, no sé, sentí que la familia esperaba eso, dejé y me anoté a escondidas. Sufrí terriblemente hacer magisterio en dictadura y después sí sentí que enseñar era lo mío. Descubrí la práctica docente y ahí descubrí otro mundo diferente, empezando con adultos jóvenes, lo de los estudiantes. Después entré en la dirección y en la dirección de práctica y en paralelo fui trabajando en el mundo de la educación popular y por ahí con gente de Uruguay Trabaja, con gente recicladores, gente que había opciones de trabajar con adultos en el plano educativo. O sea, ¿ustedes lo saben al ejercer la carrera, la responsabilidad que tienen? Sí, viste que es como todo, ¿no? Todos los taxistas, todos los médicos, todos los maestros, no somos iguales. Hay maestras tipo Gasalla, hay maestras que son la mayoría, hay maestras que los rulos se nos levantan. Y sí, yo, por ejemplo, en el instituto, cuando me recibí, es indescriptible lo que era en ese momento, me recibí en el 81, y con muchos compañeros, que además empezamos a construir ADEMU, como que fui descubriendo otro mundo, que eso también fue importante. Otros maestros, otras posibilidades, otras historias. Después lees tu historia personal en la educación, yo qué sé, es como un camino largo. Ahora, me hablaste de una diferencia que es los jóvenes o los niños y el mundo de la educación con los adultos. ¿Cuál es la diferencia más allá de la obvia de la edad? Es que es eso. Como que el eje de lo educativo mantiene algunas cosas, hay cierto desnivel. Vos del tema que vas a trabajar tenés que saber más que el alumno, pero ir sabiendo que el alumno sabe cosas que vos no sabés. Bueno, el alumno es alguien central, los contenidos también lo son, o sea, todo eso se mantiene. Pero hay cambios metodológicos que tenés que desde la didáctica implementar porque somos sujetos distintos. Digo, o sea, una cosa es la experiencia de vida de una mujer de 65 años que no hizo la escuela y en Uruguay Trabaja, se prepara para dar el examen de escolaridad y que trae toda una historia de la escuela mala, que ¿no? Y es fascinante verlos recibir el diploma. Otra cosa es un nene de Positos que he tenido, otra cosa es un nene de Nuevo París, somos todos, y los estudiantes, que además hay mucho escrito sobre la subjetividad de los jóvenes, que van cambiando y que
a la vez que ellos van viniendo, vos vas envejeciendo. Entonces tienes que tener mucho cuidado de No alejarte. no alejarte. O sí, saber que te alejas, pero poder seguir leyendo lo que les pasa. Opa. Va a jugar con él acá. Ahora hablemos un poquito de lo que es la educación popular. Este curso de educación popular. Te confieso que es algo de lo cual casi me estoy desayunando y me da vergüenza porque me pareció fascinante. Contame un poco de este curso. Lo crearon Jorge Ferrando, Ariel Celiberti y María Bonino, con la idea de construir una propuesta de aprendizaje para la cantidad enorme de gente que estaba trabajando en parroquias, en partidos políticos, en sindicatos, en ollas populares, en 1000 lugares, y que no tenían formación desde lo educativo. Esa fue la idea inicial. Entonces, grandes conceptos como pobreza, necesidades básicas, cultura, estaban presentes. El primer año nos desbordó la gente de las ONG, que tenía mucha formación, pero que estaba ávida además. Bien, después fue cambiando. Y en estos 30 años ha habido como muchísimos cambios. Y lo más interesante siempre, todos los años, es que vos tenés una diversidad impresionante. Yo antes era coordinadora, ahora vengo como docente, y cada vez que vengo como que aprendo pila, porque tenés desde muchachos que están trabajando en refugios, gente que está trabajando en cárceles, gente que está trabajando en escuelas, gente con chiquitos, con hospitales, y ha habido en un mismo año grado 5 de Laudelar, medicina en particular, que hemos tenido muchos médicos, y gente que no tenía secundaria. Vienen buscando formarse, pero a poco que empezamos a trabajar, advierten que necesitan un espacio de esto, de construcción. Nosotros lo leemos así, construcción de conocimiento, colectiva y tal. Ellos necesitan hablar con sus pares, a veces verse reflejados, a veces verse problematizados, porque un mismo problema es visto según donde te pares de maneras diferentes. Y bueno, de lo que están pidiendo ahora te pueden hablar mejor los compañeros que están ahora. Yo lo que puedo hablar es de esa variedad enorme que ha habido en 30 años. El primer año del curso es acá en el Sanfra, una vez por mes, los sábados. Él, con los grupos de primero, cuando nos tocó coordinar juntos, por ejemplo, les planteaba que estas cosas movilizan mucho. La educación de por sí, yo te quiero enseñar algo, y vos sobre eso seguramente algo sabés. Y bueno, y yo te cuento algo que vos decís, no, pero a mí me la contaron de otra manera. Yo la aprendí de otra manera, pienso sobre eso de determinada manera. Bueno, el educarnos juntos implica que juntos tenemos que tratar de generar algo, ¿tá? Y para eso hay que estar abierto. Y cuesta que te interpele un gurí chico, y cuesta que una adolescente te diga cosas en las cuales vos decís, estoy por fuera, quiero aprender para poder tratar de brindarme mejor. Y en cuanto, no soy docente, soy educador popular, que es distinto, y que con los docentes de la educación formal hay una complementariedad muy importante y que debería ser mayor todavía, pensando en esa educación que hoy mencionaba Alba, transformadora, no aquella que te dicen qué es lo que tenés que ser y formarte solamente para un mercado de consumo, de trabajo, de servicios, que es válido, que es digno, pero que no puede trascender eso.
Estamos hablando de un tipo de educación donde se apuesta a la transformación. Sí. ¿En qué nos mejora como personas recorrer ese tipo de educación? ¿Con qué salimos, por ejemplo? Yo creo que las dos cosas que destacaría son, está tan trillado, pero lo digo desde la convicción y desde la experiencia, como una cabeza crítica que puede realmente, como decía Freire, leer el mundo, que puede problematizar, que puede pensar y contrastar cosas que se oyen todos los días en las redes, en los medios, en la feria, ¿viste? Bueno, y pensarlas, cosas que son como las decimos siempre, pero bueno, serán así. Se aprende a trabajar en equipo, se aprende a llegarle a otra gente, a ponerte en el lugar de otra gente. Yo qué sé, hay tantos ejemplos de situaciones a las que la práctica cotidiana, los que están en territorio trabajando educación popular o educación como la vivan, educación social, hay otros, tantos desafíos que te presenta el territorio, ¿no? O sea, la muchacha que hiciste todo un trabajo y aparece otra vez embarazada, una gurisa de 15 años. El hombre que vuelve a la situación de calle, todo el círculo terrible que es la violencia doméstica. Tenés que endurecerte sin perder la ternura jamás, como le digo a mis estudiantes, porque realmente esas cosas te interpelan. La educación me parece, no encuentro pero una función central de una sociedad que tiene que tener algo tiene que tener mucho de transformadora y tiene que tener también algo de recuperar lo que hay, no inventar la pólvora todos los días. Me parece, y esto tiene que ver con la historia de la educación popular, arrancó siendo como central para cambiar el mundo. En los 80 hubo movimientos populares que hicieron ver que no alcanzaba con la educación. En los 90 se vio que tampoco alcanzaba con otras cosas, entonces se volvió a un matiz más pedagógico. Entonces yo siento que es como un aspecto de la vida que es central, como la transmisión de conocimiento a las generaciones que vienen, la habilitación para que los sujetos puedan autónoma y grupalmente seguir construyendo conocimiento y conviviendo. Si uno no conoce lo que realmente piensa el otro, porque puede ser que con alguien yo discrepe totalmente sobre determinadas ideas, pero ¿qué conozco realmente de la otra persona? De su historia, de su historicidad. ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a opinar de esa forma? Ese es un punto muy importante de la educación popular, que es poder saber quiénes somos, qué hacemos acá y hacia dónde vamos. Imagínate Ulises, ¿no? Es decir, adecuado a con quién estemos trabajando. O gente que nunca se lo preguntó. ¿Qué es la educación para vos? Ser más humanos todos los días, es decir, es poder irnos ubicando por la vida de una forma en la cual uno pueda, personal y colectivamente, ser feliz, que implica también tener muchos problemas, muchos conflictos. Porque, por ejemplo, José Luis Revelato decía, cuando uno va en busca del encuentro con las otras personas, y yo algo mencionaba hoy, vas a tener un desencuentro. Seguramente vas a tener un desencuentro, porque no pensamos igual. Porque va a haber matices, y esos matices, hablados, charlados, ¿está? Consensuado o no, eso es educación. La educación es una institución en nuestra sociedad. Está pensando desde la visión pilloniana de Pillon-Rivière, es una institución como tal. Y bueno, y ahí adentro después nos metemos nosotros, que tratamos de imprimir nuestras propias ideas de cómo vivirla. Pero la educación es educarse, y educarse es eso, es vivir todos los días y entender por qué me pasan las cosas.
y no posicionarnos desde un punto de vista de que, bueno, esto no es. ¿Por qué no es? ¿Por qué no es? Esto sí, pero ¿por qué sí? Es decir, figuras que nos marcan como referencia, Freire. Bien, pero ¿quién era Freire? ¿Por qué llegó ahí? Eso yo lo puedo pensar solo. Es decir, ¿quién es? Pero hace falta siempre alguien que venga y me diga, ¿vos sabés algo de Freire? ¿Está? Sí, esto. Ah, pero mirá que falta esto otro. Eso es educación. ¿Cuál es el rol de los que imparten esa educación? Porque estamos hablando quizás de la educación desde un lugar más académico, pero calculo que la educación excede el mundo académico también. Sí, ¿Quiénes son los responsables de impartir la educación? Bueno, ahí tenemos una multiplicidad de actores, ¿no? Creo que todos tenemos claro en el sistema formal quiénes son, maestras, profesores, los profesores universitarios también somos parte de eso. Pero después hay una trama súper interesante, el que podríamos llamar de educación informal. Y en esos casos puede ser un técnico de baby fútbol, por ejemplo, un profesor de gimnasia, un entrenador, alguien que imparta clases de música, por ejemplo, y mucho más. En todos esos casos, lo que se espera es que se imparte el conocimiento, el contenido y también algo más. Ese algo más tiene que ver con un conjunto de valores que son estos que yo mencionaba recién y que nos permiten vivir en sociedad de la mejor forma. Pero cosas tales que van a su vez agregadas a eso como la integridad, la corrección, el respeto, son como elementos, yo diría que constitutivos, de todo proceso educativo, que se dan simplemente en la práctica. Uno no tiene que tematizar eso, que sería como ocioso o bastante pesado, pero simplemente con algunas actitudes que tienen los mejores educadores, el respeto está asegurado. ¿Sí? Quien está aprendiendo, quien está siendo educado, siente ese respeto por parte de quien lo educa y viceversa. Entonces, muchas veces es la buena práctica la que transmite esos valores sin que esos valores sean un objeto a ser enseñado, un contenido. Ahora, ¿en todo el mundo existe la misma visión sobre la educación? ¿O hay alternativas a la hora de encarar como país, por ejemplo, la educación? ¿Todos vamos hacia el mismo lugar? ¿Todos pensamos más o menos lo mismo sobre la educación? En esta época sí. En esta época tan globalizada tiende a haber como muchas convergencias. Hay distintas tradiciones que tienen como énfasis distintos, pero hay una convergencia creciente que está posibilitada por la circulación de la información. Y hay algunas cosas que son como peligrosas en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo la mercantilización de la educación. Es decir, que la educación se convierta en algo que da dinero. ¿Sí? ¿No debería ser así? No, definitivamente no. La educación es una actividad, hay un libro de una filósofa maravillosa que es Martha Nussbaum que se llama Sin fines de lucro. Y debería ser así porque la educación lo que hace es
es dotarnos de lo más básico que tenemos como seres humanos y como ciudadanos. Kant dice en su pedagogía que la educación es lo que nos convierte en seres humanos. Y eso no puede ser algo que esté sujeto a negociación o a transacciones de ningún tipo. Por eso la educación pública tiene un rol tan determinante en las sociedades democráticas, tiene un rol crucial. Y eso lo podemos ver en algunas actividades que son las menos lucrativas, las que nos convierten en esos ciudadanos críticos, las que nos enseñan a reflexionar, a pensar. Bueno, son justamente las humanidades. Es la filosofía, es la literatura, ¿sí? Es decir, las humanidades, la historia, nos enseñan o nos dan pautas de eso que es lo más básico que nos constituye como seres humanos, como ciudadanos y que nos convierte en sujetos críticos también.